En el capítulo de hoy viajaremos al río Nechí, un importante afluente del río Cauca que corre desde la cordillera central y recoge las aguas cristalinas de un bosque húmedo tropical. Aquí, desde tiempos coloniales, se encontraron unos ríos cuyas corrientes traían polvo de oro y se convirtieron en el eje de tres fundaciones españolas centradas en vetas mineras que, en buena medida, hicieron que el nuevo reino de Granada se convirtiera en el principal exportador mundial de oro en algunos años del siglo XVII. Fue un territorio en disputa, no solo entre invasores y las poblaciones dominadas, sino entre los propios españoles. Esta zona del Bajo Cauca fue disputa interprovincial entre Medellín y Monpós y después entre Medellín y Cartagena. Solo a partir de 1850 y algo, Medellín se hace el control político y económico del territorio. Desconocen los antioqueños ese poblamiento ancestral y básicamente lo que dicen es que esta región es para concesionar. Entonces el Bajo Cauca se pensó desde Medellín para vacas y para minería, no para gente. La historia de privatización de un gran río que vivió el Bajo Cauca es una historia de tratos y negocios que pasaron por diferentes bolsas internacionales. A diferencia de las aventuras de colonos y buscadores de fortuna, allí tenemos un negocio de dimensiones globales que comenzó a ser portada en diferentes páginas económicas del mundo. El interés internacional generó una explotación y destrucción de la selva sin precedentes. El universo virgen de antes, plagado de especies y de biodiversidad, comenzó a ser atacado por los más brutales métodos de minería. Los efectos de siglos y siglos de explotación sin tregua hoy se ven en cada ribera y cada playa de un río del que prometieron oro y ha traído violencia, pobreza y destrucción. La minería sería entonces vista como la locomotora que, al igual que en la colonia, salvaría de la pobreza a un país incapaz de construirse a sí mismo. La privatización del río Nechí comenzó en el siglo XIX, entregándose a diversas firmas extranjeras que se fueron uniendo en empresas temporales cada vez más grandes. Básicamente el río Nechí es un río que empezó en un proceso de concesión más o menos desde el año 1880, que se instala precisamente la primera draga en el año 1881, se instala la primera draga en el río Nechí. Estamos en ese momento con un código minero de Antioquia que básicamente lo que está diciendo es que paga una concesión por 30 años, se le entrega un título a perpetuidad. Entonces, en la década, en el siglo XIX, muchas empresas acá en el Bajo Cauca, extranjeras, canadienses, americanas y demás, tuvieron concesiones de este tipo. Y una empresa ya en la década de 1910 las compró, varias de estos títulos los acumuló en uno solo, llamada la Pata Oncolmay. Cuando la Pata acumula 32.000 hectáreas, más o menos en títulos, 37.000, perdón, en títulos a perpetuidad, ellos en el año 74 se los venden a Mineros S.A. Con la promulgación de la Ley 20 de 1969, en medio de una negociación de la riqueza minera del país, y en especial el petróleo, el río Nechí se entregó como una mina cuya licencia expiraría cuando el oro se agotara. Ello fue un error, pues entendiendo que desde hace miles de años este metal baja en granos minúsculos desde las montañas, la mina quedó concedida prácticamente a perpetuidad. La última de esas grandes firmas se llamó Mineros S.A. y se quedó con el monopolio del río hasta que el oro se acabe o quizás hasta que el río muera.
Entonces se puede decir que a partir de la Ley 20 de 1969, esos títulos sobre el río Nechí son RPP, reconocimientos de propiedad privada en cabeza de la empresa Mineros S.A. Entonces tenemos un asunto muy sui generis y es que una empresa sea propietaria de prácticamente todo un río. Eso no existe en otro lugar del mundo. Bueno, hablar del derecho a la tierra en el Bajo Cauca, pero en especial en el municipio del Bagre, nos tiene que remontar por lo menos a 1940, que digamos que estas tierras eran tierras baldías, precisamente porque el Estado las declaró reserva forestal en el año 1959 a través de la Ley Segunda, y entonces en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y parte de Antioquia, la concentración de la tierra fue desplazando a nuestros abuelos y padres. En ese sentido, la lucha continúa, en tanto por lo menos le hemos estado exigiendo al Estado que reconozca el derecho a la tierra del campesinado y de los grupos étnicos que habitan estos territorios. En los años 80, el río comenzó a cambiar su curso, pero no fue un movimiento natural. Se requerían sus aguas para poder abastecer un aislado yacimiento de oro ubicado en el corregimiento de Cuturú. Por esta razón, dos viejos puertos, Puerto Claver y Puerto Matanza, dejaron de ser puertos, o por lo menos de aguas navegables o de vocación pesquera. Y en consecuencia entonces el INCORA ordenó la realización de un estudio de impacto ambiental sobre los impactos pues, que la minería ha causado sobre el río Nechí. Y ese estudio lo hizo la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, que existía para ese año, 1991, y concluyó que Mineros S.A. había cambiado el cauce del río en un 78%. Debido al uso de dragas en la minería, habiéndose inventado con otro propósito, hoy tenemos un territorio herido, fragmentado y marcado por su pasado. Cada poblado tiene una historia particular por la presencia de esas empresas, tal como el municipio de El Bagre, que fuera un antiguo asentamiento de la Pato, Conciley, Goldrake. Mineros S.A., la empresa que actualmente explota estos territorios y que heredó todo aquel monopolio creado por décadas, no le quedó más remedio que transformar sus prácticas. Sin químicos hoy emplea, sin embargo, unas dragas de cangilones o dragas de rosario que no son más que unas cucharas impresionantes que penetran hasta 30 metros el lecho del río. Revolver la tierra, incluso bajo el agua, genera sedimentación, levanta metales pesados del pasado y reactiva ese mercurio que se ha venido vertiendo por años al río. La eliminación del mercurio no basta para borrar los enormes daños históricos de una empresa que, si bien ha cambiado de nombre y accionistas, ha tenido presencia por cerca de 100 años en el territorio. Mineros S.A. Lo que ha hecho es cambiar su sistema a un sistema denominado en un primer momento poza semicerrada. Entonces lo que hacen es que las dragas salen del río y pasan a lo que ellos denominan llanura aluvial. Y ahí primero tenían un sistema donde abren una poza, la cierran un poquito, pero los vertimientos siguen cayendo al río, ¿cierto? Después inventaron más o menos para hace 10 años, una que se llama el modelo de poza cerrada. Entonces ya la poza cerrada es que metes esos dragones en un humedal, ¿cierto? Y al meterlos en el humedal, lo que estás es acabando las pozas de reproducción de los peces. Entonces, la empresa Mineros S.A. debe desarrollar un plan de manejo ambiental y a partir de ahí se definen cuáles son las acciones de mitigación
digamos, para resarcir las afectaciones que ha tenido su actividad en la cuenca del río Nechí. Sin embargo, consideramos que no ha sido una restauración realmente que cumpla el objetivo que la norma plantea, ya que gran parte de las restauraciones que se hacen, cuando se hacen en lugares donde efectivamente no ha habido un impacto importante de la minería. Tenemos varios estudios, sobre todo en la Universidad de Córdoba, donde se han encontrado bagres, eso lo llaman el estudio del bagre amarillo, bagres con 200 veces más metilmercurio del tolerado por la OMS. Básicamente todo está contaminado, pero hay otros estudios que dicen que no solamente son los peces. Digamos, la Universidad de La Salle tiene otro estudio donde encontró mercurio en los tubérculos, en la yuca, en el ñame, en el maíz, ¿cierto? Y también en especies menores, como los cerdos. O sea, el mercurio está en todos lados. La empresa dice, pues yo ya no tiro mercurio. Ay, pero es que usted y sus antecesoras lo tiraron hasta el año 2014. O sea, hasta hace 10 años hubo vertimiento de mercurio desde la minería industrial legal y formalizada, porque la minería ilegal e informal sí lo sigue utilizando. La presencia de la empresa poco hace por aquel proceso de sedimentación del agua que destruye las ciénagas bloqueando sus accesos y matando especies como el sábalo o el manatí. Estos animales simplemente mueren al ver convertido su hábitat de aguas profundas en playas conformadas por un manejo irracional de los sedimentos. Entonces el río tenía humedales, al ser sedimentados los humedales por la minería ya no tiene dónde decantar las crecientes. El río, a sus laderas estaban los bosques de galería de cativos. Los cativos son árboles que permiten inundaciones hasta 3 meses y esos árboles constituían una barrera, digamos, contra las crecientes y los sedimentos. Hoy por hoy los cativos por la gran minería ha sido destruido y digamos que ese hábitat de reproducción de especies, pero también de decantación del río ha sido totalmente destruido y por eso cada vez más las afectaciones del río a poblaciones humanas en sus laderas. Las afectaciones del sedimento o de los sólidos suspendidos por la minería a las especies ícticas de los ríos y humedales los afecta, por un lado, porque por lo menos los humedales son el hábitat de reproducción de una serie de peces, incluyendo el bocachico y el bagre, y al ser destruido, pues estos peces no van a tener, digamos, los espacios para reproducirse. 2, el cambio hidrológico del río, o sea, cambia los periodos de inundación y de sequía, hace entonces que las especies pierdan el reloj biológico de los momentos de reproducción, de desove y de posturas en las playas. Este río era un río que el agua era transparente, era claritica, pero de que esas minas han venido, todo se ha dañado. ¿Por qué motivo le digo? Porque las tierras que cogen de los cerros y las apilonan en la orilla del río para lavarla, va haciendo playa y el río se va emplayando. Lo que era hondo ya está playa. Entonces, las minerías sí es lo que han ido afectando esto, los ríos. La contaminación con químicos ha generado graves alteraciones genéticas y morfológicas a los peces y animales del río y de las ciénagas. Una de esas actividades es desarrollar diferentes estudios e investigaciones sobre esas afectaciones en el río y los pescadores empiezan a denunciar la aparición de un bagre amarillo, un bagre que era extraño, que no era de la región y que claramente era un pez que estaba enfermo. Y se identifica que estos animales básicamente lo que tienen es ictericia y que por la cantidad de sedimento, ese sedimento se acumula en las agallas, empieza a tener problemas pues, para obtener el oxígeno estos peces y son peces que están enfermos, ¿cierto? Entonces es una cosa que preocupa mucho a la comunidad de pescadores porque muestra, digamos, una afectación gravísima sobre una especie que es fundamental para la economía de la subregión y para la economía de los pescadores. Extraer tierra,
revisarla gramo a gramo, mezclarla con químicos o en el mejor de los casos dejarla arrumada a lo largo del curso del río son procesos letales para los ecosistemas. Aquellos montículos que dejan las dragas y retroexcavadoras y que simplemente se lleva el río sirve para tapar ciénagas y para emplayar aguas. Un estudio del IPC establece que, por cuenta de los sedimentos de la minería, habrían desaparecido al menos 26 humedales del río, los cuales resultan fundamentales para la reproducción de los peces u otras especies. Ya que la técnica de dragado hace que se cambien las dinámicas del río, las dinámicas de los humedales, establecen un sistema que llaman poza cerrada, lo que incomunica estos cuerpos de agua y aumentando gravemente la sedimentación en las ciénagas y humedales, que además se complejiza mucho más con la sedimentación que se ha dado en toda esta zona a partir de, primero, la construcción de la hidroeléctrica Porce, que es el río Porce desemboca en el río Nechí y luego en el Cauca. El ecosistema lo hemos encontrado impactado, hemos hecho una serie de salidas anualmente y año tras año hemos evidenciado muchísimo más deterioro. Inicialmente fuimos a un número de cuerpos de agua y estos cuerpos de agua ya evidenciaban deterioro. ¿Cómo lo podíamos evidenciar? A través de la turbiedad del agua, de no encontrar los animales que normalmente la comunidad manifiesta que allí se encontraban. Y en el siguiente año o en los siguientes eventos de monitoreo lo que hicimos fue encontrar que ecosistemas que habíamos registrado o evaluado ya no estaban o estaban en condiciones muchísimo peores. Pero la pequeña minería, la del mazamorreo y varequeo, y también el de las pequeñas dragas, no se compara con aquella minería ilegal a mediana y gran escala. Siendo un negocio incluso más rentable que la propia coca, los grupos armados han decidido entrar al negocio. Aprendieron de la vieja minería legal el uso de grandes dragas, por ellos mismos llamadas dragones. Estos dragones ilegales esquivan la acción del gobierno, estacionándose entre los asentamientos ribereños, evitando así su destrucción con dinamita por parte de las autoridades. Ver el río Nechí hoy y contrastarlo con el que fuera antes genera diferentes sensaciones y lleva a preguntarse si vale la pena sacar ese oro de las entrañas del agua para convertirlo en lingotes o en joyas. Mientras tanto, la población, en medio del miedo, ve contaminadas sus aguas y sus alimentos. Ya nosotros no tenemos acceso de los pescados como anteriormente, nosotros consumíamos pescado. El agua nosotros lavábamos en el río, ya no se puede lavar por los dragones, que ya el agua no se presta, está muy sucia, contaminada, porque tiene muchos químicos, la CPM, y ya los alimentos, los pescados ya saben a CPM, a gasolina. La devastación no ocurre solamente en las riberas del Nechí, también en sus afluentes, que vienen de arriba de la serranía. Estamos en el corregimiento El Salto del Tigre, a orillas del río Tigüí. Allí se viven los efectos de las minas aluviales y de vetas situadas más arriba. Pero para acá abajo también, así como digo, de ahí del puente, del Tigüí para abajo, eso es pura mina. De pronto usted han pasado por ahí, o don Manuel ha pasado por ahí, ha visto, entonces todo eso es... Los cerros los trabajan y esa tierra cae ¿de dónde?
en el río, ¿verdad? Las aguas, mire cómo está esa agua, vean. Esas eran unas aguas claritas. Usted se podía ir con el anzuelito, cogerse un pescadito para desayuno y se lo cogía. Pero ahora usted se puede ir con la atarraya y no coge nada, porque usted no sabe si hay o no hay. Vea, aquí la minería para allá arriba, eso es constantemente. Porque yo de aquí no conozco, sino hasta allá arribita que ha ido con el hijo mío en el Johnson, pero me cuentan que de ahí para allá arriba, esos son minerías, digamos que hay desiertos donde trabajan minas. Aquí por lo menos hasta el año 2012 tuvimos a la empresa aluvial Mineros Aluvial arrojando mercurios en las aguas del río Nechí, pero también hoy por hoy tenemos a la empresa minera de minería subterránea también acá en el municipio de Zaragoza, utilizando químicos tales como el cianuro, ¿cierto? Y para nadie es un secreto que estos químicos afectan todas las poblaciones vivas. En este sentido, los peces, afectan los anfibios y afectan obviamente a las poblaciones humanas. En medio de esta situación, las comunidades no solamente resisten, sino que proponen nuevas formas de vivir en la región, entendiendo que la rentabilidad del oro es una ilusión que destruye el hogar y no retorna prácticamente nada. Implementar economías alternativas y transformadoras no son, sin embargo, un reto sencillo. La apicultura hay unos años muy buenos, ¿verdad? Y por el cambio climático hay años que la lluvia es mucha o hace muy seco. Entonces, para la producción de miel se necesitan que las lluvias sean moderadas, ¿verdad? Con sus estaciones normales. Entonces, un año muy lluvioso no hay entrada de miel, hay muy poca, ¿cierto? Entonces, eso nos deja en desventaja de la minería. La minería, por su parte, tiene ventaja en que en el momento de usted hacerla, si tiene suerte, porque aquí sí es suerte, usted consigue, ¿cierto? Y si no tiene mucha suerte, usted daña el territorio, pero se quiebra también porque la inversión que hace se le va a perder. Esa es la ventaja que también tenemos desde la apicultura. Estamos desarrollando procesos que vayan acorde con la vocación del territorio, procesos económicos, tales como la implementación de la apicultura como un sistema de negocio para las familias, la apicultura aprovechando todo el potencial hídrico que tenemos, pero también el tema de la pensión forestal, en tanto estamos recuperando especies forestales nativas que por la tala indiscriminada y la venta de madera, pues hoy están bastante disminuidas y estamos estableciéndolas con fines de explotarlas o de aprovecharlas sosteniblemente a 20 años. La resistencia a entregar el territorio a la minería de oro está en el espíritu de muchos habitantes. Este es el caso de doña Ana, quienes recibiendo un legado entendieron muy temprano el daño que esta minería causa a su forma de vida. Nosotros aquí, el compañero siembra yuca, siembra maíz, siembra plátano. Y yo, como soy la ama de casa, crío el pollito, la gallinita criolla, el cerdo y de eso nos sostenemos, ¿cierto? El arroz, lo trillan, lo mandamos a pilar al pueblo y de ahí lo traemos ya para acá. Ya la carne está muy cara, ya la tenemos ahí. Digamos que el arroz está un poco machacadito, así vamos a una gallinita, a un huevito. Entonces de eso nosotros sostenemos. Y así como todas las familias viven. Así todas las familias viven porque el compañero no le gusta minería. La falta de oportunidades es claramente un aliciente que vuelca a las nuevas generaciones a extraer pepas de oro de las entrañas de la tierra. Sin embargo, es preciso acompañar los procesos de cambio del territorio que emergen de las mismas comunidades. Que hay esas minas por ahí grandes para allá y que sacaban buen oro, se iban, digamos, la juventud. Ustedes saben, más la juventud que necesitan su plata, ¿sí o no? Porque hoy en día la juventud no tiene trabajo. Como digamos, estos jóvenes que están ahí, yo no sé, estos están terminando todos bachillerato, pero no hay trabajo para ellos. Entonces de pronto, oye, que una máquina está por allá para esos cerros metida y que está dando buen orito, ellos se van a sacar su poquitico para ellos comprar lo que ellos necesiten. El río Nechí y varios de sus afluentes no pueden seguir muriendo. Un río
no puede estar privatizado, pereciendo día a día por la búsqueda insaciable de unos granos dorados que nunca compensarán esta página escrita en los diarios del agua.